Tú, como el primate que eres, que somos, respondes a conductas, patrones y tendencias que están arraigadas a nuestra naturaleza o instinto. Si prestamos un poco de atención, podemos observarlas en la manera como nos comportamos cuando alguien realiza una acción. Estas respuestas instintivas, por así decirlo, parecen ser universales o comunes, a las cuales llamaremos leyes. Y no lo malentiendas, no son reglas prescriptivas, sino más bien descripciones observacionales de cómo los seres humanos tienden a actuar o reaccionar en ciertas situaciones. Ley de la pertenencia. Si bien siempre pertenecemos a grupos como sociedad, siempre tendemos a buscar la forma de lograr aceptación, a querer que nos acepten dentro de los grupos sociales a los que ya pertenecemos, o buscamos pertenecer, actuando, opinando o vistiendo de cierta manera con estas personas y diferente con aquellos. Como por ejemplo tomar alcohol para ser aceptado en el grupo de drogadictos. Lo sé, es algo que diría tu mamá, pero por ahora es un gran ejemplo. Esto por nuestras raíces evolutivas, donde la pertenencia a un grupo proporcionaba seguridad y aumentaba las posibilidades de supervivencia. Y reproducción, claro. En resumen, por lo que puedes obtener sexo, dinero o estatus. El vivo ejemplo de pertenecer a toda costa, Joe Tucker, de Full Metal Alchemist, bueno, era el vivo ejemplo porque se murió, pero a mi parecer era la representación de un hombre motivado por su deseo de mantener su estatus como alquimista estatal y su posición privilegiada en la sociedad. Si definimos pertenecer, es estar incluido en un grupo, una comunidad, una familia o una categoría específica. Debo pertenecer son las palabras, él es la definición. El hombre que quería revelar los secretos de la alquimia con más amor por su clase social y su licencia que amor por su familia, realizó experimentos enfermos para la mayoría, justificables para algunos alquimistas. Joe Tucker. Este acto despiadado y desesperado nos muestra cómo la búsqueda de pertenecer puede conducir a un abismo de psicopatía o peligro por un lado y por el otro beneficios. Pero eso depende de a dónde quieres pertenecer. Y quise hacer una conclusión más amplia, pero eso sería tratarlos como niños. Quiero creer que se entiende. No son niños, ¿cierto? Ley del misterio y curiosidad. ¿Has escuchado el dicho "la curiosidad mató al gato"? Pues a la gente también. Lo desconocido y misterioso posee un poderoso atractivo sobre las personas. Eso porque satisface nuestro impulso primitivo de exploración, se libera dopamina en el cerebro, lo que refuerza la conducta de curiosear. Por esa razón lo utilizan tanto en marketing, relaciones interpersonales y hasta para robar. Muchos que poseen este rasgo en un grado elevado pueden llegar a situaciones donde podrían morir seguramente, todo por chismosos, o bien consiguen algo que vale la pena. Tal es el caso de Victor Leach de Fire Force. Como científico está motivado por su curiosidad y su deseo por entender el caso de la combustión humana, aunque su motivación a menudo lo coloca en situaciones donde debe trabajar para las personas incorrectas o ser espía, lo que lo pone en situaciones peligrosas, como por ejemplo en el capítulo 14 que lleva a Shinra al laboratorio donde experimentan con niños, aún sabiendo que posiblemente lo matarán, y él mismo lo dice. De seguro me matarán, así que da igual. No voy a dejar que te maten. A pesar de eso, Víctor es atraído por el misterio. Si definimos misterio o más que todo curiosidad, es querer aprender, explorar o descubrir algo, las principales motivaciones de Víctor. Ley de los favores. Una tendencia que está muy arraigada en nuestra psicología, los favores, está basada en la norma de reciprocidad que rige las interacciones humanas y los vínculos sociales, aunque no en todos los casos. Se trata de sentirnos en deuda con aquellos que nos han hecho un bien y tendemos a devolver los favores recibidos, incluso si no siempre es la decisión más racional. Y cuando digo que no es todos los casos, es porque también depende de la crianza de las personas, su entorno y además, una persona usualmente no está obligada a devolver un favor. Aunque sientan esta especie de necesidad, pueden solamente ignorarla. Pero en general sí pasa con la mayoría, está arraigada en nuestra naturaleza. Un ejemplo notable que ilustra la ley de los favores se encuentra en la novela clásica Los Miserables de Victor Hugo. El personaje principal, Jean Valjean, experimenta esta dinámica en su vida. Después de ser liberado de prisión por robar un trozo de pan para alimentar a su familia, Valjean se encuentra en deuda con el obispo Myriel, quien le ofrece refugio y comida. A pesar de la generosidad del obispo, Valjean lo traiciona robándole. Sin embargo, cuando es atrapado por la policía y llevado de regreso ante el obispo, este decide perdonarlo y le dice que a cambio de haberlo salvado, tendría que convertirse en un hombre bueno. Este acto cambia la vida de Valjean.
La relación entre Valjean y el obispo ilustra vívidamente la ley de los favores. Valjean, sintiéndose en deuda con el obispo por su acto de misericordia, se ve impulsado a actuar en concordancia con ese favor, incluso después de haber sido tentado a regresar a su antigua vida criminal. El acto de favor puede inspirar gratitud y hasta generar un ciclo de reciprocidad. Pero debemos cuestionarnos preguntas como ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ir para saldar una deuda? ¿Y cuándo el ayudar pasa a un ciclo destructivo? Porque como dije, el ayudar y el querer ayudar porque te ayudaron puede llevarnos a demasiados riesgos. Ley del engaño. Como seres humanos tenemos una tendencia instintiva a engañarnos a nosotros mismos y a los demás cuando nos conviene, pero más a nosotros mismos. Eso como un mecanismo de defensa psicológico para proteger nuestra autoimagen o satisfacer nuestros deseos egoístas. Como cuando quieres darte un gustico o tú mismo sobreestimas tus habilidades, conocimiento o desempeño. Este fenómeno nos permite justificar acciones que de otro modo podrían ser moralmente cuestionables. Un claro ejemplo de este autoengaño lo encontramos en Light Yagami, quien se convence de que sus acciones son necesarias para crear un mundo mejor. Al principio cree que está actuando en nombre de la justicia al eliminar criminales. Sin embargo, a medida que avanza, su ego se infla y se convence cada vez más de que es la única autoridad moral capaz de decidir quién merece vivir y quién merece morir. Este autoengaño de arrogancia y de sobreestimar sus habilidades le hace justificar los asesinatos y pasar por alto las consecuencias de sus actos, lo que finalmente lo lleva a cometer errores cada vez más graves y en última instancia a su propia destrucción. Como seres humanos vemos desde perspectivas y apariencias, somos como nos vemos, somos tanto como nos miran o miramos a los demás. Por esta razón es difícil ver la verdad, pero podemos ser más razonables, autoevaluar cómo nos mentimos a nosotros mismos y a los demás, que es algo a nuestro favor. Ley de la percepción. Nuestra percepción de las cosas o de las personas cambia constantemente. Esto depende más que todo de nuestro estado anímico, contexto emocional, opiniones o deseos. La mayoría de las cosas las vemos de una manera subjetiva y no es nuestra culpa, en gran parte. Nuestras emociones se ligan a nuestra percepción. Por ejemplo, Shinji Ikari, de Evangelion, observa las situaciones dependiendo de su frágil estado mental, desde su baja autoestima, traumas y depresión. Ya que no tiene poderes, no tiene fuerza, no destaca en nada y a pesar de eso, tiene que enfrentarse a numerosos desafíos emocionales, que van desde conflictos con otros pilotos hasta enfrentamientos con enemigos angelicales. Y en medio de eso, su búsqueda de aceptación, reconocimiento, miedo al rechazo y la responsabilidad. Eso cambia mucho su percepción de ver las cosas. A sus compañeras les pasa algo similar, ya que Asuka también está bajo su percepción, siente odio y necesidad de ser admirada, pero nos concentraremos solo en Shinji. En situaciones de combate contra los ángeles, a Shinji le da ansiedad y miedo debido a la presión de proteger a la humanidad y a sus seres queridos. En estos momentos su juicio se ve afectado y toma decisiones impulsivas o duda por sus habilidades, lo que le hace cometer errores. Además, en sus relaciones interpersonales, especialmente con su padre, Gendo Ikari, y con su compañera piloto, Rei Ayanami, Shinji enfrenta conflictos emocionales profundos que influyen en su percepción de sí mismo y de los demás. Su inseguridad y su necesidad de ser aceptado y valorado complican aún más sus interacciones, lo que a menudo resulta en malentendidos y conflictos, y por lo cual es la representación de la ley de percepción. En contraste, en momentos de calma y de reflexión, como durante sus conversaciones con Misato, Shinji puede ver las cosas con mayor claridad y comprender mejor sus propios sentimientos y motivaciones. Esto le permite tomar decisiones más claras al momento de decidir y actuar con mayor confianza. A manera de explicar mejor estas conductas, quise utilizar personajes a forma de ejemplo esta vez. Fue un poco más tardado, pero creo que es mejor y más fácil de entender. Y nada, recuerda que si te gusta este tipo de videos, puedes comentar y suscribirte. Así haces llegar a más personas y mis horas de trabajo no se desperdician.